pregunta que tiene que ver con ¿te sientes obligado a complacer a los demás porque de otra forma te sentirías culpable? Es importante que acá hagamos una distinción. Y fíjense qué interesante, y Agda creo que fue Anna. una de las primeras que lo colocó afuera. Y es el tema de que nosotros fuimos criados para agradar a los demás, para ser educados, para ser aceptados. Mas nadie probablemente nos dijo en aquel momento que también teníamos el derecho legítimo de decir no, tal como lo decía Karen, asertivamente, de una manera muy amorosa, más respetándonos a nosotros mismos, ¿sí? Cuidándonos, cuidándonos a nosotros, porque el solo hecho de declarar un sí queriendo decir no, eso a nosotros nos monta en tres emociones básicas que son o miedo, o tristeza o rabia. Y generalmente esa rabia tiende a manifestarse de una manera muy explosiva, porque entonces me voy cargando, 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 y cuando vengo a ver, esa rabia no está gestionada y yo lo que hago es explotar, por ejemplo, y tengo un ataque de rabia, ¿sí? Entonces, qué interesante esta segunda pregunta, Yesenia, ¿sí? ¿Te sientes obligado Sí, a total. complacer a los demás porque de otra forma te sentirías culpable? Y fíjate, Mari, desde lo que estás compartiendo, porque fíjate, si bien es cierto, te puede salir desde la rabia, puedas a verte agresivo, de igual forma, cuando te montas en el miedo, desde el miedo te pasas a ser sumiso, podría decirse. ¿Me explico? Entonces, ni con una conducta ni con la otra pierdo yo la perspectiva, y la asertividad no la hay. En cambio, si yo puedo danzar entre esto, yo voy a lograr ser asertiva y puedo dar o decretar el no de forma amorosa, en donde ni agredo al otro, ni me agredo yo. Porque si bien es cierto, mientras yo demuestre mi propio respeto, en esa misma proporción yo te voy a respetar. Y entonces eso es como que el metamensaje que está inmerso en todo esto. Y qué mejor danza de estas para que entonces no existan estos elementos. Y la culpa, que de paso viene siendo pensamientos como tal que yo le puedo ir agregando, no pueda estar presente. Incluso se me ocurre, desde lo que estaba compartiendo Anna precisamente, que ella desde su campo laboral, ella por sus propias necesidades, por sus miedos, por no decir no o por no poner un límite, porque hay otra de las bondades que yo puedo tener cuando decreto el no, es que yo puedo poner mis propios límites, puedo poner un límite, y ese límite me va a ayudar a generar el respeto que se requiere tanto en el mí como en el otro, o sea, de mi persona hacia el otro. Entonces, yo pudiendo tener todos estos elementos y manejando de forma adecuada cada una de estas emociones, yo voy entonces a poderme montar en un no, que lo puedo, porque hasta me gusta cómo suena, de decir el no amoroso. Te lo compro, te lo compro. Sí, sí, que parte de nosotros, la verdad. A ver, aquí Estefan también, ¿qué comenta? Ah, presente aprendiendo. Muy bien, gracias, Estefan. Muchas gracias. Maravilloso que tenemos muchos seguidores, y aquí ya están dando su presencia, incluso de otros países, ¿no? Aquí tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Argentina, gente aquí misma de Venezuela, incluso también tenemos muchas personas que se están conectando desde Italia, desde Madrid. Wow, o sea, la verdad es que es bonito mirar, es agradable ver cómo esto puede llegar a
a muchos espacios, a muchas almas, y cómo nos reunimos todos con un mismo fin. Así es. A ver, Karen por aquí también nos dice, no obligada, pero sí con responsabilidad. Mi vida personal cambió y dio un giro de 180 grados. Al final quedas solo. Y desde allí aprendí primero y segundo y tercero yo. Mi paz y bienestar no los debo negociar. Oye, qué bien. Totalmente, sí. La verdad es que esto es algo de práctica. O sea, tú tienes que montarte con el compromiso y el propósito, y tú vas a encontrar los resultados, los ves más adelante. Incluso hasta los que están en tu entorno te lo empiezan a decir. Yesenia, y por ahí tenemos pendiente una pregunta de nuestra queridísima amiga Mariela Beso. Mariela, si recuerdo bien, ella colocó que ella tiene en este momento dificultad o no se atreve a manejar. ¿Sí? Creo que fue esa la pregunta, si ella pudiera colocarla nuevamente para leerla aquí en el banner y darle respuesta. Pero yo creo, Yesenia, que este es el momento más apropiado para nosotros hacerle saber a todos estos amigos que están con nosotros conectados en este momento que básicamente todas las personas que tienen la incompetencia para declarar no es porque en su cerebro reptil, por supuesto, ellos tienen instalada, perdón, aquí está Cristela, perdón, es Cristela. Gracias, Cristela. Complejo para manejar. ¿Cómo hago? Fíjate, allí, Cristela, tendríamos que revisar cuál ha sido tu experiencia con respecto al manejo. Si lo has hecho, cómo lo has hecho, si hubo alguna situación que tú juzgas que te pudo impactar y que en este momento te está impidiendo manejar, o también si tú estás teniendo algún pensamiento recurrente que esté relacionado con la imposibilidad de tú mirarte manejando. Eso tendríamos que revisarlo más detalladamente, ¿sí? Más lo que sí te puedo regalar es que todas estas incompetencias o incapacidades, si por llamarlos de alguna manera, podemos resolverlo tranquilamente con técnicas de programación neurolingüística. Hay experiencias de éxito que nos dicen que a través de técnicas de PNL hemos avanzado a superar estas dificultades como las que tú nos estás mencionando en este momento, Cristela, ¿ok? Así que sí es posible, amiga. Entonces, fíjate, ¿qué te comentaba, Yesenia? Te comentaba que es momento de expresarles a nuestros amigos que lo que están mostrando es una creencia que sus adultos significativos o su mamá o su papá, sus abuelos, pudieron instalarles desde su buena intención cuando eran pequeños. Y fíjate, ¿qué es una creencia? Una creencia es un juicio que yo tengo acerca de mí mismo. Un juicio relacionado con probablemente mis competencias, mis capacidades, o un juicio relacionado con el mundo donde yo habito, ¿sí? Y a eso, a todos esos elementos, entonces yo comienzo a darles credibilidad. Los doy por ciertos, los doy por sentados. Son pensamientos que yo doy como ciertos. Por ejemplo, una creencia que tiene que ver con la declaración del no es que yo no sé decir que no. Y hemos escuchado muchas personas mencionarlo. Es que yo soy así porque yo no sé decir que no. Te das cuenta que es un pensamiento que ya ellos están dando por cierto. Son juicios convertidos en afirmaciones. Pero la buena noticia
la buena noticia en este momento, Jessy, y tú también lo sabes, porque es parte de tu práctica profesional, que toda creencia nosotros podemos reprogramarla. Reprogramarla. ¿Sí? Total. Sí, se puede reprogramar. Justamente desde ese proceso en que tú haces consciente. Ah, ya sé que esta situación está a mi haber, entiendo que esta situación me está limitando o no me está favoreciendo en ciertos elementos o ciertos momentos o situaciones de mi vida. Entonces, de forma consciente, yo puedo hacer cosas, ¿sí? Para ir modificando ese patrón, para ir haciendo, colocando elementos que me permitan y me apoyen y me empoderen para irlo modificando. Y eso es lo que se hace en la reprogramación. Justamente en esta tarde les vamos a regalar 2 reprogramaciones sencillitas para ello. Y fíjate, ¿en qué momento? Y las personas que nos están acompañando en este momento dirán, bueno, pero ¿y en qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo se instaló en mí esa creencia? Fíjense, es probable que esa creencia se haya instalado cuando nosotros veíamos a mamá, a papá o a nuestros adultos significativos, los veíamos o los observábamos diciendo siempre sí a todo. Siempre decían que sí a todo. Y de hecho, hasta nosotros mismos, ¿sí? Ellos eran incapaces de decirles a nosotros que no. Probablemente de allí lo aprendimos. Y otra manera que probablemente la pudimos haber instalado es que nuestros padres o adultos significativos nos decían, tienes que, ayúdalo, apóyalo, comparte. Y si no lo hacíamos, entonces nos etiquetaban desde su buena intención como egoístas, o si no, nos etiquetaban como personas que no sabíamos compartir. ¿Sí? Total. Incluso apoyando lo que estabas mencionando hace rato, una de los elementos incluso que también podíamos mirar desde pequeños es mirar cómo podían estar haciendo algo, mamá estaba haciendo algo en casa y cuando venía papá a pedir algo o alguno de los hijos o alguien llamaba por teléfono a pedir algo, lo que fuese, suelta eso que está haciendo, no lo termina, lo dejas ahí en stand-by y te vas rápidamente a realizar la petición que el otro te está realizando. Fíjate cómo allí, de alguna manera, tú estás dando como mensaje abajo de que ya va, lo que yo estoy haciendo no es importante, puede esperar, no, esto no es prioridad, primero está el otro. Entonces, desde estas mismas conductas que nosotros mismos veíamos por observación cuando éramos pequeños a nuestros adultos significativos, es que, bueno, se viene creando o formando ese pensamiento, que es lo que nosotros llamamos como tal, la creencia como tal, ¿sí? Y de paso viaja y nos acompaña a nivel del inconsciente. Así porque es. para esto no lo pienso, no es algo que yo lo voy a pensar, sino que ya está en mi inconsciente totalmente. Así y es. lo hago, es mi patrón. Así es. Entonces, fíjense qué interesante esto que nos está conversando también Yesenia, que le estamos conversando, y es que tiene que ver con la creencia que se llama compláscote. Esa creencia que la tienen instaladas todas las personas que tienen la incapacidad de decir que no, tiene muchas características. Las personas que tienen esta creencia son personas que primero piensan en los demás, que son sobreprotectores con los demás, que ni siquiera hace falta que el otro les pida que haga algo por ellas, sino que ellas se desviven por atender al otro, olvidándose de ellos. Son personas que tampoco saben pedir, porque por supuesto, si tienen un tema de autovaloración, pedir para ellos no es posible, ¿sí? Son personas que están constantemente haciendo promesas criminales, ¿sí? ¿Y qué es una promesa criminal? Es una promesa que tú, en cuanto tú la haces, tú sabes que no la puedes cumplir. Por ejemplo, si tú me dices ahorita a mí, si yo estoy ahorita en este live contigo
y yo sabía que iba a estar comprometida hasta las 7 de la noche, y una amiga me dice, María Isabel, ¿tú crees que yo pueda ir a tu casa a las 6:30? Y yo decirle que sí, sí, claro, porque como no sé expresar que no, yo le digo que sí, pero esa es una promesa que no voy a poder cumplir, porque yo a esa hora estoy absolutamente comprometida con Yesenia a través de su canal de YouTube, ¿lo ves? Entonces, por eso es una promesa criminal. Entonces, la mayoría de las personas que son incompetentes para declarar no, a todo le dicen que sí, a todo. Más se dan cuenta que no pueden cumplir con todo. Y eso también les hace sentir, por supuesto, muy mal. ¿Sí? Son algunas de las características de las personas que tienen esta creencia, Yesenia, el complázcote. Total. ¿Sí? Sí, total. Y tanto que dices el no, o sea, no puedes declarar el no y el sí te sale automático. Es justamente a razón de eso que tú estás expresando. O sea, porque es que, y después que veo las consecuencias o que miro, es que después es que empiezo yo con mi propio pensamiento de cómo recoger o qué puedo hacer, o me autoflagelo. Total, total. Fíjate, una de las formas que se puede tener para evitar justamente decir, o sea, para poder cambiar o para reprogramar, que es de lo que estábamos mencionando que les íbamos a regalar, para reprogramar esa declaración es que yo pueda hacer una atención consciente, ¿sí? Entonces, desde esta atención consciente ante el no. Ah, bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, simplemente que cada vez que yo diga no, en ese instante yo caigo en cuenta, ya dije no, o sea, como me viene automático, me pides, Jesse, nos vamos juntas para la oficina ahorita. Y entonces yo te digo en ese instante, automáticamente no me has terminado de decir y yo ya dije que sí, pero no calculé que yo de aquí a la oficina tengo que ir a recoger primero a mi hijo. Entonces, justamente me doy cuenta que no puedo, pero ya te declaré, sí, claro, amiga, vamos. Entonces es como yo desde esto que estoy, ay, ¿y mi hijo? ¿Dónde dejé? Aquí que dejé a mi hijo. Puedo decir, ah, ¿sabes qué, María Isabel? No. ¿Sabes qué, Mari? Perdóname en otra oportunidad nos vamos juntas, pero en esta ocasión no puedo, no puedo acompañarte para ir directo a la oficina porque yo tengo que hacer una parada previa buscando a mi hijo. ¿Ves? Entonces, fíjate cómo desde esto yo puedo empezar de forma consciente para recoger y empezar a decir ese no. Y dentro de eso me establezco una meta. Yo puedo agarrar que justamente por 22 días consecutivos, o por un tiempo, pues preferiblemente 22 días, yo pueda y me ponga como propósito que durante el día yo voy a declarar 2 situaciones el no, pero lo hago totalmente consciente, pleno de eso, que ya sé que alguien me va a venir a decir y tengo que decir, o sea, estoy pendiente, contando los no que yo digo al día. Sí, y considerando que si en algún momento digo el sí automático, puedo colocar el no. Sí, dime, Mari. Y también es importante que las personas que están escuchándonos en este momento sepan que la única manera que nosotros tenemos de reprogramar es a través de la acción. Nosotros reprogramamos a través de la acción. ¿A razón de qué? A razón de que las creencias están instaladas en nuestro cerebro reptil. El cerebro reptil es el cerebro de la acción. Cuando yo comienzo a hacer cosas distintas, entonces, bueno, ya lo dijo Ford, cuando comienzo a hacer cosas distintas, comienzo también a obtener resultados distintos. Y esta invitación que hacemos de la atención plena es a tenerlo muy presente, ¿sí? Cuando voy a declarar el no y lo expreso, ¿sí? Sí, totalmente. Total. Esta puede ser es una forma para reprogramarte sencilla. Mira, aquí Elizabeth Leal nos comenta, yo no sé pedir ayuda
y algún favor o algún favor, porque cuando lo hago me dicen que no, porque no pueden o no quieren, aun cuando sé que sí podrían ayudarme. Por lo tanto, me esfuerzo a hacer las cosas yo misma. Fíjate, Elizabeth o Elizabeth, hay algo bien interesante. Fíjate, el saber pedir o el pedir también tiene que ver con una creencia que nosotros tenemos instaladas desde pequeños o desde nuestros primeros años de vida. Probablemente chequea, si ese fue tu caso, que cuando tú estabas pequeña, tus padres te decían, nada está pidiendo, pedir es malo, usted dónde va, nada está pidiendo, y si le van a dar algo, usted dice que no, ¿sí? Probablemente puede venir por allí, porque acuérdate que hay un triángulo bien interesante que se trabaja en AT y tiene que ver con el triángulo del equilibrio entre dar, pedir y recibir, ¿sí? Si yo tengo la creencia de que a mí se me dificulta pedir, ya cuando yo voy a la acción, ya mi pensamiento me está diciendo a mí no, lo voy a decir, pero seguro que me dicen que no. Yo se lo voy a pedir, pero igualito me va a decir que no puede, ya tú vas a ver. Y por supuesto, esa es la respuesta que voy a obtener. Entonces, lo que se podría comenzar a hacer también en el caso de Elizabeth es comenzar a reprogramar y que ella comience a cambiar ese pensamiento. Es decir, Elizabeth, cada vez que tú vayas a pedir algo, piensa que sí te van a dar una respuesta positiva a esa petición, ¿sí? Le voy a pedir a María Isabel que me preste su computador. Seguro que me dice que sí. Seguro que María Isabel me va a apoyar, ¿sí? Desde la convicción de esa conducta que yo espero que me dé el otro. Y bueno, también hay una serie de ejercicios que se pueden hacer, ¿verdad, Yesenia? Sí, y partiendo que la palabra tiene poder, fíjate cómo entonces tú desde la misma palabra le inyectas la energía y le das todo el poder para que precisamente esa afirmación o eso que tú estás solicitando, a su vez también regrese de forma favorable. Si yo pido, voy a obtener mi sí, porque le inyecto yo esa misma energía. Si antes de yo pedir o formulando lo que quiero, en mi pensamiento interno le meto el no, yo misma estoy dando por hecho, vibrando en la energía incluso, donde yo misma me estoy cerrando las puertas. Entonces, partiendo de eso, porque es que fíjate, las declaraciones son muy poderosas, ¿sí? Y las declaraciones son palabras, son pensamientos, son elementos que yo coloco, ¿sí? Y que de paso los llevo, las intenciono, les pongo la energía como tal. De hecho, las afirmaciones o declaraciones me ayudan, me empoderan a mí también en esto que hoy nos convoca desde la maravilla de poder decir no. Entonces, yo cada vez que yo vaya a decir o que digo el no, y sobre todo cuando se ve eso que digo el no y empiezan estos pensamientos, pero si yo digo un no, va a pensar que yo sí soy ingrata, que yo tengo la posibilidad para poderlo y no le quiero ayudar. Empiezan todos estos pensamientos que lejos de apoyarme, lo que hacen es justamente ensombrecer la situación para mí. Entonces yo puedo justamente decir, bueno, una declaración en la que yo me puedo montar fácilmente, puede decir no, mejora mis límites.